hasta que todo cambió. Viví en una casa tranquila. Me llamo Sofía y me crié pensando que era parte de una familia ideal. Mi padre era el pilar del hogar. Era fuerte, laborioso y siempre estaba disponible para mí. Mi madre, cariñosa y guardiana, se ocupaba de todo, desde la comida que comíamos hasta el amor en nuestra familia. Se veían como la pareja perfecta, una que retaba los obstáculos de las relaciones modernas. Cuando era pequeña, veneraba a mi padre. Lo veía como un héroe. Cuando era niña, lo seguía por toda la casa y le ayudaba con tareas pequeñas, como arreglar el coche, cortar el césped o alguna iniciativa de bricolaje que empezaba, pero casi nunca concluía. A medida que fui madurando, nuestra relación continuó siendo sólida, pero adquirió una nueva forma. Las charlas que teníamos se hicieron más íntimas y profundas, dejando de lado las conversaciones superficiales. Discutíamos de todo en la vida, sus aspiraciones, mis propósitos para el futuro y, a veces, de asuntos que me resultaban excesivamente íntimos para la relación entre padre e hija. A pesar de todo, no lo consideraba extraño. Confiaba en mi padre. Él siempre estaba presente para mí, aun cuando mi madre no podía o estaba muy cansada para prestarme atención. Hasta que un día algo me pareció raro. No le di mucha importancia a nuestra relación, que era diferente a la que tenía con mi madre. Era un domingo sereno. Mi madre había ido a visitar a una amiga y me quedé en casa con mi padre. Nada fuera de lo común, ya habíamos estado solos previamente. Sin embargo, ese día se sentía diferente. La manera en que me miraba, su sonrisa al hablar, era como si ya no me percibiera solo como su hija, sino como algo diferente. Al principio lo pasé por alto, convencida de que solo eran fantasías de mi imaginación. Después de todo, siempre había sido cariñoso y cuidadoso. No obstante, a lo largo del tiempo, empezaron a acumularse pequeños detalles, como cuando me apartaba el pelo de la cara mientras hablábamos, los abrazos que se prolongaban más de lo que era necesario, o la manera en que buscaba mi compañía con más frecuencia. No había ocurrido nada inapropiado, pero existía una tensión entre nosotros que no lograba entender completamente. No era algo obvio, era algo sutil, pero innegable. Empecé a preguntarme si tal vez estaba exagerando y creando una nueva dinámica entre nosotros. A pesar de eso, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien, y pronto observé que no era la única que notaba las transformaciones. Mi madre también había comenzado a actuar de modo distinto, se volvió más distante, nos miraba atentamente cuando mi padre y yo hablábamos o nos reíamos juntos. Era capaz de percibir la desconfianza en sus ojos, pero me negaba a pensar que algo no marchaba bien. No obstante, la atmósfera en nuestro hogar cambió. El cálido lugar de antes se convirtió en uno repleto de miradas prolongadas y silencios incómodos. La presión en nuestra casa fue creciendo a medida que las semanas pasaban. Los fríos miradas de mi madre se transformaron en largos silencios, y mi padre parecía intentar acercarse a mí de formas que resultaban difíciles de describir. Eran detalles sutiles, casi inaudibles, como mantenerse cerca de mí o hallar pretextos para estar conmigo. Me sentía incómodo, pero continuaba ignorando esas emociones. Al fin y al cabo, era mi padre y nunca cruzaría una línea, ¿no? Una noche, tras la cena, mi madre se levantó de repente y comunicó que se iría. No era usual que lo hiciera sin decirnos a dónde iba, pero tanto mi padre como yo no le preguntamos. Cuando la puerta se cerró, observé que mi padre cambió su comportamiento. Parecía aliviado, casi conmovido, y propuso que viéramos una película juntos. Intenté actuar de manera normal, pero estar a solas con él ya no era lo mismo. Era como si una barrera invisible entre nosotros se estuviera desvaneciendo gradualmente. Estábamos sentados en el sofá viendo una película, pero sentía su mirada sobre mí. No me miraba como un padre mira a su hija, sino de manera que me incomodaba. No comprendía del todo por qué, pero mi corazón empezó a latir con intensidad. Con el fin de no prestar atención a la incomodidad que invadía el cuarto, mantuve la mirada en la pantalla. De pronto mi padre se agachó y colocó su mano en mi hombro. Era un gesto que parecía inocente, pero se sentía cargado de algo adicional. Su mano se quedó ahí, y yo podía percibir el calor de su piel a través de la mía. Me puse nervioso,
sin saber qué hacer. Él no apartó su mano. En cambio, se giró hacia mí, con el rostro más próximo que nunca. Sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿verdad, Sofía? Dijo con un tono de voz suave y casi vacilante. Me puedes contar lo que quieras, afirmé, aunque sentía un nudo en la garganta. Algo en la manera en que lo expresaba se sentía distinto. Deseaba pensar que solo estaba actuando como el padre cariñoso y protector que había sido siempre, pero en lo más profundo ya no tenía tanta certeza. ¿Está todo en orden?, indagué, con la esperanza de cambiar el rumbo de la conversación hacia un tema más conocido, algo que me diera una vez más seguridad. Él me observó durante un largo rato. Sus ojos trataban de encontrar los míos, como si estuviera reflexionando sobre algo importante. Después, retiró su mano y dibujó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tan rápido como la tensión había aumentado. Claro, todo está bien, dijo bruscamente, mientras se levantaba de repente del sofá. Voy a hacer una revisión en el garaje. Al salir de la habitación, exhalé un suspiro que desconocía que lo estaba reteniendo. Mi mente estaba agitada. ¿Acaso me lo estaba imaginando todo? ¿Había malinterpretado gestos que eran totalmente inocentes? Agité la cabeza, tratando de ahuyentar las dudas que empañaban mi mente, pero no podía dejar de lado el modo en que mi cuerpo respondía cuando él estaba cerca, o esa sensación constante de que estábamos a punto de sobrepasar una línea inapropiada. No pude dejar de recordar los sucesos del día repetidamente mientras estaba en mi cama esa noche. No quería creer que estaba sucediendo algo inapropiado. En definitiva, mi padre no había hecho nada concreto, al menos no de manera manifiesta. Sin embargo, esa sensación en mi estómago me indicaba que algo estaba cambiando y no era para mejor. Al día siguiente, me di cuenta de que mi madre estaba aún más alejada. Habló con mi padre solo un poco, y lo que me dijo fue breve y cortante. Era como si tuviera conocimiento de algo, pero no estuviera preparada para afrontarlo directamente. La vi mirándome de reojo, con el rostro tenso y cargado de interrogantes no expresadas. Con el tiempo, la distancia entre mis padres se hizo más notoria. Cualquier muestra de afecto entre ellos había desaparecido y apenas se hablaban. La casa, que antes estaba llena de alegría y calor, ahora parecía estar encerrándose en sí misma. Cada día las fisuras en su relación se hacían más y más profundas, y yo no sabía cómo ponerle fin. Mientras mi padre estaba en el trabajo, una tarde se me acercó mi mamá. Su rostro estaba cargado de preocupación, y su voz, que normalmente era firme, sonaba inusualmente suave. ¿Pasó algo inusual entre tú y tu padre, Sofía? Empezó a preguntar, vacilando un poco. Me quedé paralizado. Su pregunta me impactó como un puñetazo en el estómago. ¿Me estaba acusando de algo? ¿Creías que estaba haciendo algo incorrecto? Mi mente empezó a moverse, buscando las palabras apropiadas para responder. No, mamá, no pasa nada, afirmé de manera rápida, aunque en mi interior no estaba absolutamente segura. No había sucedido nada específico, pero estábamos seguras de que algo no estaba bien. Me miró durante mucho tiempo, como si intentara determinar si le estaba diciendo la verdad o no. Finalmente, asintió y suspiró, pero su rostro me indicaba que no estaba completamente convencida. Está bien, dijo en voz baja, solo quería confirmarlo. Sentí un peso enorme en el pecho cuando se dio la vuelta y se alejó. Las grietas en nuestra familia ya no eran ocultas, ahora estaban a la vista y corrían el riesgo de separarnos por completo. En el fondo, no podía evitar la impresión de que algo horrible iba a ocurrir. Los días siguientes a ese discreto enfrentamiento con mi madre fueron como vivir bajo una presión incesante. Mi padre se volvió más presente, con su conducta inquietantemente cercana, pero mi madre parecía alejarse cada vez más, evitando cualquier contacto directo. Ya no éramos una familia, éramos tres desconocidos viviendo juntos en una casa, envueltos en silencios y tensiones invisibles. Me sentía atrapada entre ellos, dividida entre la molestia que me producía lo que hacía mi padre y las acusaciones mudas que percibía en los ojos de mi madre. Quise gritar, explicarles que no entendía qué es lo que estaba sucediendo, que no sabía por qué
todo se venía abajo. Sin embargo, no lo hice. A pesar de que sabía que estábamos al borde de un colapso inminente, traté de comportarme como si nada estuviera mal. Una noche, tras la cena, oí a mis padres discutiendo en el salón. Ya estaba en la cama, ya era tarde, pero sus voces altas me despertaron. Intenté en un principio ignorarlo, cubriéndome con las mantas y esperando que la discusión se apaciguara, como había sucedido en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez era distinto. La tensión en sus voces me provocó un nudo en el estómago. Me desperté en silencio y fui hacia la puerta de mi cuarto. La abrí lo suficiente para escuchar con más claridad. Sus voces eran ahora más nítidas, cortantes y cargadas de emociones reprimidas. ¿En serio piensas que no me percato de lo que está sucediendo? El tono de voz de mi madre era frío, pero temblaba debido a la ira reprimida. ¿Acaso crees que soy ciega por cómo me evitas y por la manera en que me miras? Por favor, María, estás exagerando, replicó mi padre, con un tono sosegado, pero a la vez defensivo. No pasa nada, es nuestra hija. Mateo, no me engañes, replicó mi madre, con la voz quebrada de rabia. Observo cómo la miras, y he notado cómo ella también te observa a ti. Mi corazón se desplomó. ¿Acaso mi madre pensó que yo era parte de esto, que quería lo que estaba ocurriendo? Yo nunca haría algo que la hiriera, contestó mi padre, ahora con una voz suave, casi de súplica. Yo la amo, pero no de esa manera. Jamás lo haría, no así. Mi madre, llena de dolor, rompió su voz. Mateo, ya no te reconozco. No estoy al tanto de lo que está sucediendo entre ustedes dos, pero esto no es normal ni correcto. Oí las lágrimas en su voz y mi pecho se contrajo, con miedo y desesperación. Era consciente de que este era el instante en que todo se hundía. Era necesario que interviniera antes de que la situación se agravara. Sin pensarlo, abandoné mi habitación y me dirigí a la sala de estar. Se volvieron a mirar ambos, asombrados. Sus caras mostraban una combinación de sorpresa y culpa congelada en el tiempo. Ayúdenme, papá, mamá, dije con voz tenue, pero lo suficientemente clara para romper la tensión en el aire. No ha ocurrido nada, ni papá ni yo hemos hecho nada. Llenos de dolor y desconfianza, los ojos de mi madre se entornaron. Era posible ver en su mirada una mezcla de dudas, amor y un profundo sufrimiento. Pero, ¿tú también lo sientes? ¿No es así, Sofía? Su voz estaba llena de incertidumbre y temblaba. Sabes que algo no está bien, ¿te has dado cuenta? Por un pequeño instante me quedé callada, lo cual fue suficiente para que ella interpretara mi vacilación como una confirmación. Observé cómo su cara se desmoronaba poco a poco, como si en ese momento sus peores temores se estuvieran materializando. Mamá, no sé qué está sucediendo, decía con la voz temblorosa mientras trataba de explicar. Sí, algo se siente raro, pero no es lo que crees. Solo papá y yo. Me detuve, tratando de hallar las palabras adecuadas, pero no aparecieron. Mi padre se mantuvo en silencio, sin moverse, como si supiera que no existían palabras capaces de reparar lo que ya estaba roto. Su rostro era pálido y sus ojos mostraban un hondo pesar y remordimiento, como si fuese un hombre que había perdido todo sin haber sido consciente de lo que estaba perdiendo hasta ese momento. Mi madre se acercó a mí con el rostro tenso por una amalgama de emociones que no podía disimular. Te quiero, Sofía, dijo con voz quebrada. No puedo hacer caso omiso a lo que he visto. Hay algo entre ustedes que no debería existir. No es tu culpa, amor mío, pero esto no está bien. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No quería que esto pasara. No sabía ni siquiera qué sucedía realmente, pero en este momento tenía la sensación de que todo se estaba desmoronando, como si estuviera arruinando nuestra familia sin querer. Mi padre habló por primera vez esa noche. Su voz estaba llena de un cansancio profundo y sonaba baja. Por favor, María, dijo, con un tono más suave que nunca. Nunca deseé que esto ocurriera. Las cosas han ido mal. No sé cómo llegamos a esto, pero las quiero a ambas. Mi madre movió la cabeza de un lado a otro. Sus labios temblaban en su esfuerzo por mantener el control. Mateo, es demasiado tarde. No puedo tener fe en ti. No puedo tener fe en esta familia. Esas palabras
se quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia definitiva. Sentí que el peso de esa verdad recaía sobre todos nosotros, y la tensión que había envuelto nuestro hogar durante semanas por fin estalló en un silencio devastador. El mal estaba hecho y no había marcha atrás. En los días posteriores a aquella noche, todo se transformó de manera radical. Mi madre empacó sus valijas y partió. No se despidió, ni siquiera me observó cuando salió por la puerta. Era como si ya hubiera llorado por la desaparición de nuestra familia mucho antes de decidirse a irse. Mi padre trató de disculparse, intentó exponer su explicación, pero sus palabras ya no tenían valor. El daño ya se había producido y no había nada que pudiéramos hacer para arreglar las partes rotas de nuestras vidas. Estuve con él por un tiempo, pero nada volvió a ser igual. La tensión no expresada que había existido entre nosotros por meses se había transformado en una realidad constante, una línea invisible que los dos teníamos conocimiento de haber cruzado, aunque ninguno de los dos comprendía a la perfección el cómo o el por qué. Por último, me mudé para intentar huir del peso del pasado. A pesar de que seguimos en contacto, la confianza y cercanía que habíamos tenido desaparecieron para siempre, y mi relación con mi padre se mantuvo tensa. El silencio, que lo decía todo, había sustituido a la paz que antes definía nuestro hogar, y en esa quietud comprendí que a veces son las pequeñas grietas invisibles las que acaban con una familia, no los escándalos ruidosos, ni las traiciones evidentes, ya que estas grietas pasan inadvertidas hasta que resulta demasiado tarde para solucionarlas. El dolor se fue atenuando con el transcurso de los años, pero nunca desapareció completamente. Poco después de que mi madre se marchó, mis padres se separaron. Yo quedé atrapada entre ambos en un vacío que nunca logró cerrarse del todo. Traté de seguir adelante, de hacer mi vida por mi cuenta, lejos de las sombras de aquel hogar destrozado. Sin embargo, a veces me daba cuenta de que rememoraba aquellos instantes, el silencio tenso, las miradas furtivas y las palabras que nunca se pronunciaron. Todavía me duele pensar en lo que pasó, y me cuestiono si podría haber hecho algo distinto, si quizás habría podido modificar el curso de los eventos. Pero la realidad es que, por más que lo intente, no tengo manera de volver atrás. A pesar de que hablábamos de vez en cuando, mi relación con mi padre continuó siendo distante, y la cercanía que alguna vez tuvimos se desvaneció, dejando un vacío imposible de llenar. En cuanto a mi madre, reconstruyó su vida. Sin embargo, nuestra relación nunca fue igual. A pesar de que conseguimos mantener la comunicación, la sospecha y el sufrimiento siempre estaban presentes, como una sombra que no desaparecía del todo. No fue sencillo admitirlo, pero con el tiempo entendí que algunas heridas, a pesar de que no son evidentes, nunca llegan a curarse por completo. Y al final entendí que la verdadera tragedia no fue un hecho específico o una traición manifiesta, sino la pérdida gradual de la confianza y el amor que nos había unido en algún momento. Lo que verdaderamente destruyó fue el silencio que permitimos crecer sin confrontarlo, las dudas no resueltas y los muros invisibles que levantamos entre nosotros.